Sistema de archivos HSF y HS+. Sistema de archivos jerárquico o Hierarchical File System. Es un sistema de archivos desarrollado por Apple Inc. para su uso en computadores que corren Mac OS. Originalmente fue diseñado para ser usado en disquetes y discos duros. También es posible encontrarlo en dispositivos de solo lectura como los CD-ROM. El sistema de ficheros jerárquico divide un volumen en bloques lógicos de 512 bytes. Esos bloques lógicos están agrupados juntos en bloques de asignación, que pueden contener uno o más bloques lógicos dependiendo del tamaño total del volumen. HSF usa un valor de dirección de 16 bits para los bloques de asignación, limitando el número de bloques de asignación a 65.536. Hay 5 estructuras que forman el volumen HSF. El sistema de archivos NTFS, sistema de archivos de nueva tecnología, se basa en una estructura llamada tabla maestra de archivos o MFT, la cual puede contener información detallada de los archivos. Este sistema permite el uso de nombres extensos, aunque a diferencia del FAT32 distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando el rendimiento, el acceso a los archivos en una partición NTFS es más rápido que en una partición tipo FAT, ya que usan un árbol binario de alto rendimiento para localizar los archivos. En teoría, el tamaño límite de una partición es de 16 exabytes, 17.000 millones de terabytes. Sin embargo, el límite físico de un disco es de 2 terabytes. Sistema de archivos X. Actualmente existen 4 versiones de este tipo de archivo. Son uno de los principales componentes del sistema operativo y ellos se esperan que sean rápidos y extremadamente fiables. El sistema de archivos más usado en distribución en Linux, aunque en la actualidad está siendo reemplazado por su sucesor X4. Las particiones en X3 no tienen una estructura de ficheros diferente a la de X2, por lo que no se le puede pasar de X2 a X3, sino que los opuestos también funcionan. Eso es inútil sobre todo si en algún caso el registro se corrompe accidentalmente, por ejemplo, debido a sectores malos del disco. Los sistemas de archivos o ficheros estructuran la información guardada en una unidad de almacenamiento, que luego será representada ya sea textual o gráficamente utilizando un gestor de archivos. La mayoría de los sistemas operativos manejan su propio sistema de archivos. Lo habitual es utilizar dispositivos de almacenamiento de datos que permiten el acceso a ellos como una cadena de bloques de un mismo tamaño, a veces llamados sectores, usualmente de 512 bytes de longitud, también denominados clusters. Existen básicamente dos tipos de archivos, los archivos ASCII y los archivos binarios. El vocablo ASCII es un acrónimo para American Standard Code for Information Interchange. Es un estándar que asigna un valor numérico a cada carácter, con lo que se pueden representar los documentos llamados de texto plano, es decir, los que son legibles por seres humanos. Los archivos binarios son todos los demás. Como ejemplos tenemos archivos binarios de imagen, .jpg, .gif, .tif, .bmp, Portable Bitmap, .wmf, Windows Metafile, .png, Portable Network Graphics, .pcx, Paintbrush, entre otros. Archivos binarios de video, .mpg, .mov, .avi, .gif. Tenemos comprimidos o empaquetados, .zip, .z, .gz, .tar. Tenemos ejecutables o compilados, .exe, .com, .cgi o procesadores de palabras, .doc. Archivos ASCII. Archivos fuente, .f, .c, .p. Archivos ASCII en formato de texto, .text, .txt, .html. Archivos ASCII formatos de intercambio, .rtf, .ps, .u. El sistema de archivo visto por el usuario. Los usuarios y aplicaciones desean usar los archivos. Las operaciones típicas que deben soportarse incluyen las siguientes. Primero, recuperar todo. Recuperar todos los registros de un archivo. Esto va a requerir de una aplicación que deba procesar toda la información de un archivo una vez. Esta opción es usualmente equivalente con el término de sequential processing, proceso secuencial, porque todos los registros son accedidos en secuencia. Segundo, recuperar uno. Esta operación requiere la recuperación de un solo registro. Las soluciones interactivas orientadas a la transacción necesitan esta operación. Tercero, recuperar siguiente. Esta operación implica la recuperación del registro que es el siguiente según una secuencia lógica. El recuperado hace menos tiempo. Un programa que realice búsquedas puede usar también esta operación. Recuperar previo.
Es similar a recuperar siguiente, pero en este caso el registro que es previo al que se está accediendo en el momento actual. Insertar 1. Insertar un nuevo registro dentro del archivo. Es necesario que el nuevo registro se ajuste a una posición particular para preservar la secuencia del archivo. Borrar 1. Borrar un registro existente. Ciertos enlaces u otras estructuras pueden que necesiten actualizarse para preservar la secuencia del archivo. Actualizar 1. Recupera un registro o actualiza uno o más de sus campos y reescribe la actualización en el archivo. Es necesario preservar la secuencia con esta operación. Si el tamaño del registro está cambiado, la operación de actualización es más difícil si el tamaño es preservado. Recuperar varios. Recupero un número de registros. La naturaleza de las operaciones que comúnmente se ejecutan sobre un archivo va a influenciar sobre el modo en que se va a organizar el mismo. Diseño del sistema de archivos. Pasos a seguir. Inventario preliminar. Relevamiento sin mucho detalle para el volumen de la tarea a realizar. Etapa de análisis. Crítica y detallada de la organización. Análisis de sistema usando herramientas e encuestas estadísticas. Se arma una carpeta que marca la organización actual de la empresa con las modificaciones propuestas para organizar el sistema. Etapa de diseño. ¿Cuál es la mejor solución informática en función de la carpeta? Esto nos llevará a una carpeta técnica con instructivo, manual de funciones, etc. para llegar a la última etapa. Programación e implementación. Se elige el lenguaje y los programadores. Puesta en marcha. Y mantenimiento. Se lo mantiene con actualizaciones con el tiempo. La performance del sistema decrece por lo que se requiere más mantenimiento. Cuando más es tiempo es muy grande, se intenta renovarlo. Servidor de archivos. Tipo de servidor en una red de ordenadores cuya función es permitir el acceso remoto a archivos almacenados en él o directamente accesibles por este. Un servidor de archivos proporciona una ubicación central en la red en la que puede almacenar y compartir los archivos con usuarios de la red. Cuando los usuarios necesiten un archivo importante como un plan de proyecto, podrán tener acceso al archivo del servidor de archivos en lugar de tener que pasarlo entre distintos equipos. Si los usuarios de la red necesitan tener acceso a los mismos archivos y aplicaciones accesibles a través de la red, si tiene toda la información de la empresa almacenada en un servidor de archivos, el respaldo de este es más simple de realizar. El CDF en archivos con la extensión .cdf significa formato de documento computable. Este formato de archivo fue desarrollado por Wolfram Research como un estándar de codificación multimedia interactiva de documentos que pueden contener diferentes atributos de formato de texto y elementos multimedia. Estos elementos multimedia son en su mayoría objetos visuales, como cuadros y gráficos que también se pueden integrar con todas las funciones interactivas, que se pueden hacer a través de características proporcionadas por el software CDF Player. Los archivos adjuntos con la extensión CDF se pueden crear, abrir y acceder usando el software CDF Player. Los sistemas basados en Microsoft Windows con este software también pueden ver el contenido de sus archivos CDF para su posterior edición y hay versiones CDF Player proporcionados por Wolfram Research para plataformas Linux y Mac. El software plugin en Wolfram CDF Player también se puede instalar en un sistema basado en Windows de Microsoft para implementar el soporte en los navegadores web estándar para abrir y ver el contenido de sus archivos CDF. Este software plugin también tiene versiones para los sistemas Linux y Mac. Algunas plataformas móviles con soporte para estos navegadores web estándar también pueden tener soporte para esos archivos CDF. LFS significa Live File System, lo cual significa sistema de archivo en directo, el cual es el nombre dado al formato UDF en el sistema operativo de Windows Vista, que en orden cronológico se trata de la versión UDF 2.5 y que no es compatible con versiones anteriores. El significado de UDF es Universal Disk Format o formato de disco universal. Permite almacenar en cualquier disco de la familia de los CDs, de los DVDs como DVD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-RAM, etc. y de los Blu-ray Disc. Se trata de un sistema de archivos del estándar ISO 9660, el cual permite escribir y borrar en el disco en cualquier momento, como si se tratase de un disquete o de una memoria USB, en lugar de grabar todos en una sola sesión como comúnmente se realiza con software como Nero o Ashampoo, Roxio y como su nombre lo indica, es universal, por lo tanto soportados por varios sistemas operativos.
Hay dos versiones básicas, la 1.5 compatible con Windows 2000 XP y la 2.01 compatible con XP. Los dispositivos de almacenamiento móvil están pensados para poder ser retirados del computador, permitiéndole así a la persona que graba y almacene los datos que ya tiene en su computadora y transportarlos a otro puerto. Uno de los son los dispositivos de almacenamiento más comunes son los discos en CD, en los cuales se puede grabar la información que interesa al usuario para luego ser reproducida o visualizada en otra computadora. Los antiguos disquetes fueron una de las primeras formas de almacenamiento móvil, aunque hoy en día ya no se utilizan más. Finalmente, los dispositivos conocidos como USB o pendrive son pequeños aparatos que permiten transportar información de una computadora a otra, pudiendo ser borrados y reutilizados infinitamente, a diferencia de lo que